que abran sus Biblias y sus corazones en el primer libro de Reyes, el capítulo 19, el verso 11 hasta el 13. Primer libro de Reyes, el capítulo 19, desde el verso 11 hasta el verso 13. Vamos a leer, con la ayuda del Señor, vamos a leer esta escritura. Voy a darles un poco de tiempo para que puedan buscarla. Estoy muy contento de ver a nuestros hermanos, nuestras hermanas y amigos en esta mañana, en esta preciosa mañana conectados. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios por lo que se siguen sumando a nuestra transmisión en vivo. Hoy vamos a tener un tema bastante importante que lo hemos titulado El ruido delicado del silencio. Así vamos a titular este mensaje. Y quiero que por favor en esta mañana usted preste muchísima atención, porque si a veces usted siente que Dios le está hablando de una forma distinta y usted no la logra entender, es porque este mensaje es para usted. El ruido delicado del silencio. Vamos entonces a tomar lectura de la palabra del Señor ahí en el primer libro de Reyes, el capítulo 19, versos 11 al 13. Acompáñeme en esta lectura. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Quiero repetir esta frase una vez más. Un silbo apacible y delicado. Verso 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Este texto que acabamos de leer en este momento, me llama la atención que esta palabra específica del verso 12 del capítulo 19 del primer libro de Reyes nos está mostrando una realidad bastante interesante. De hecho, hay una versión, la traducción lenguaje actual, traduce esta frase un silbo apacible y delicado. Lo traduce de la manera como he titulado esta breve enseñanza de la palabra del Señor. Traducción lenguaje actual dice un ruido delicado del silencio. Así traduce o así parafrasea mejor este texto. No un silbo apacible y delicado, sino un ruido, el ruido delicado del silencio. Y es que antes de entrar en la enseñanza de hoy, quisiera hacer una muy breve reflexión de la palabra del Señor. Porque nótese que Elías, aunque muchos han hablado de Elías en la cueva, esa cueva donde está Elías no es cualquier lugar. La cueva es donde está Elías, no es cualquier monte, no es cualquier zona, no es cualquier tierra, no es cualquier lugar. El lugar donde se encuentra Elías en ese momento es el monte Horeb, o el monte Sinaí, también conocido. Y es hacia allá donde está huyendo Elías. Es hacia ese monte donde él se quiere refugiar. Y es allá donde ese monte donde él quiere estar. No está yendo a cualquier lugar.
no está yendo a cualquier monte, no está yendo a cualquier cúspide, no es a cualquier cueva que se está metiendo Elías. Elías está yendo a un lugar especial. Elías está yendo a un lugar donde él sabe que ha tenido un encuentro personal con el Señor. Nótese que el monte Horeb o el monte Sinaí era el lugar donde Moisés había hablado con Dios a través de la zarza. Era un lugar donde Dios había hecho cosas sobrenaturales. Nótese también que ese lugar del monte Horeb o del monte Sinaí también era un lugar donde Dios le había entregado las tablas de la ley a Moisés. Ese monte Horeb o monte Sinaí era el lugar donde también Dios le había respondido al pueblo de Israel para que pudieran tomar agua de la peña. No era cualquier monte, no era en cualquier cueva que se estaba metiendo Elías. Elías estaba tratando de refugiarse en un lugar donde se había encontrado, donde se había dicho mucho acerca del encuentro con la presencia del Señor. Ese monte Sinaí, ese monte Horeb en el cual Elías está refugiado, no es cualquier lugar, no es cualquier monte. De hecho, en esa zona, el monte Sinaí es considerado como uno de los montes, del grupo de montes más grandes sobre ese lugar, con más de 2000 metros. Pero ese lugar no solamente es grande por su altura, ese lugar no es grande de pronto por lo imponente de su majestuosidad en el lugar. Ese lugar representa algo muy importante porque es el lugar donde siempre Dios ha respondido al pueblo de Israel. Ese lugar es importante porque ahí muchos hombres y mujeres se han encontrado con el Señor. Ese lugar es importante porque ahí Dios ha generado milagros y prodigios. Mire lo que dice, quisiera que me acompañaran en este momento en Éxodo, el capítulo 19, el verso 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Éxodo capítulo 19, verso 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. En ese lugar es donde está Elías. Es decir, es un lugar donde se encuentran elementos que él va a empezar a percibir en unos segundos. Él está refugiado en un lugar donde el pueblo de Israel ha acostumbrado a ver fuego, donde el pueblo de Israel se ha acostumbrado a ver humo, donde el pueblo de Israel se ha acostumbrado a ver temblores, donde el pueblo de Dios se ha acostumbrado a ver vientos. En ese lugar está Elías, y él conoce las escrituras, y él ha leído la historia del pueblo de Israel, y en ese lugar se ha refugiado Elías. Él había escuchado que en ese lugar era normal que Dios se manifestara. Él había escuchado que en ese lugar era normal que Dios hablara al pueblo. En ese lugar Elías había escuchado innumerables veces que en ese mismo lugar del monte Horeb o del monte Sinaí era un lugar donde Dios hablaba, donde Dios respondía, donde Dios había contestado innumerables peticiones de parte del pueblo, donde en ese lugar hombres de Dios se habían encontrado con él. Por eso es que Elías corre a ese lugar. Elías corre a la respuesta que habitualmente podría haber corrido cualquier hombre. Elías se está refugiando en un lugar conocido
por la Escritura y por Él mismo. Es un lugar que representa de encuentro entre la palabra de Dios y el corazón del hombre. Pero me llama la atención que ese lugar es un lugar desértico. El monte Horeb o el monte Sinaí está ubicado en un lugar desértico. No hay nada hermoso alrededor, solo rocas y arena. Pero dice la Escritura que leímos al inicio, que Dios estaba pasando por la cueva. Dios estaba pasando por ese lugar. Dios estaba pasando por en medio de donde estaba Elías. Y dice que él escuchó un fuerte viento, pero Dios no estaba ahí. Después dice que escuchó y empezó a escuchar cómo se estremecían las rocas y cómo se destrozaban las peñas, pero Dios no estaba ahí. Escuchó el fuego, pero Dios tampoco estaba ahí. Y es por eso que aquí es donde quiero entrar un poco en materia, para hablar del ruido delicado del silencio. Porque las formas como normalmente Dios hablaba en el monte Sinaí, las formas como Dios normalmente hablaba en el monte Horeb, Elías también las está escuchando. Pero él dice, en la Escritura, dice, Dios no estaba ahí. Él está escuchando los sonidos que normalmente escuchó el pueblo de Dios, de cómo Dios le podía hablar. Él escuchó cómo Dios podía hablar a través de los vientos, a través del fuego, pero dice la Escritura que Dios no estaba ahí. Y me llama la atención que aunque pase el viento y aunque pase el fuego y aunque pase de pronto los terremotos que estaban escuchando en la cueva de Elías, dice la palabra que Dios no estaba en ellos. Pero por último, Elías escucha algo inusual. Elías en la cueva escucha algo fuera de lo normal. Elías escucha en la cueva algo fuera del ámbito común. Escucha un ruido delicado de silencio. Y quisiera en este momento abordar eso que le está ocurriendo a Elías, que considero que también puede ser algo que estemos viviendo cada uno de nosotros. Porque nosotros estamos acostumbrados de que Dios nos hable de una manera. De hecho, tal vez muchas personas hasta extrañen, ¿cierto?, en la forma como Dios le hablaba. Algunas personas tal vez dirían, yo no quiero seguir viendo de pronto las cámaras. Yo no quiero seguir viendo de pronto mi teléfono, mi tableta, mi televisor. Y añoran la forma como Dios les estaba hablando. Pero me llama la atención que Dios es un Dios que habla. Me llama la atención que Dios es un Dios que cambia paradigmas. Y es por eso que quiero mencionarle 3 razones por las cuales Dios usó el ruido delicado del silencio para hablar a la voz, para hablar a Elías y para hablar a nosotros. 3 razones por las cuales Dios usó el ruido delicado del silencio para hablar al corazón de Elías. En ese momento, Dios quería enviar un mensaje al corazón de Elías. Y aunque había pasado el fuego, y aunque había pasado los vientos, y aunque había pasado los terremotos, Dios no estaba en esos mensajes. Por eso es que hay muchas personas que inclusive hoy, en tanta abundancia de tantos mensajes, de tantas predicaciones, hoy la gente pareciera que estaría buscando en muchos lugares un mensaje.
Y tal vez va aquel predicador y va aquel otro y va aquel otra enseñanza y trata de buscar en algún lugar algo que llene el vacío, algo que llene el interior del corazón. Hoy hay innumerables cosas para poder hacer a través de las redes sociales, pero a veces terminamos viendo tal vez enseñanzas magistrales y hermosas, con coros de pronto y alabanzas estupendas. Pero después de que termines de ver esa enseñanza y tal vez después de que termines de escuchar eso, tal vez sigues sintiendo el mismo vacío en el corazón. Tal vez sigues sintiendo las mismas preocupaciones y las mismas desazones en tu corazón. Y no sabes identificar la voz de Dios. De alguna manera, como que a veces sientes que Dios te está hablando de una forma distinta y no sabes por qué. Y no sabes por qué. Es por eso que en esta mañana quisiera decirte 3 razones por las cuales Dios te habla en el ruido delicado del silencio. Y número 1, quiero abordar este punto. Dios te habla en el ruido delicado del silencio porque Él cambia los métodos de hablar con su pueblo. Y quiero que pensemos por algún momento esto, porque esto es extremadamente importante. Cuando nosotros creemos que Dios nos va a hablar de cierta forma, a veces Dios la cambia. Cuando nosotros nos acostumbramos a escuchar la voz de cierta manera, a veces Dios la cambia. Cuando estás acostumbrado de que Dios te hable desde cierto lugar, desde ciertas palabras, y Él te empieza a hablar de una forma distinta, eso como que a veces no quisiéramos aceptarlo. A veces como que no creemos. Pero es que a Dios le gusta cambiar los métodos de hablar y de actuar en su pueblo. Y me gusta y me llama la atención porque esto inclusive lo vemos como Jesús, hablándole al ciego Bartimeo, a quien tenía de pronto una necesidad de recobrar su vista. Él le dice: sé sano, y fue sano. Pero a otro ciego de nacimiento no le dijo sé sano, sino que depositó en él barro y le dijo: ve y lávate al Siloé. El mismo hecho, actuando de una forma distinta. Había una necesidad de pagar impuestos. Y Jesús le dice a Pedro: ve y busca un pez, y el primero que pesques, ahí encontrarás una moneda, un estatero, para que podamos pagar lo que debemos pagar. Pero nótese que con Zaqueo, un hombre de impuestos, también Dios hace una obra en él y él termina devolviendo todo lo que tal vez había ganado. Dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si a alguien he robado, si a alguien de pronto, yo se lo devuelvo también. Son formas en las que Dios actúa de maneras distintas. Recordemos al paralítico de Betesda allá en Juan, el capítulo 5, en el cual llega Jesús y la forma como él había visto de cómo ocurrían los milagros era ir rápidamente, porque el primero que llegara a ese lugar, al estanque de Betesda, era quien iba a obtener la sanidad. Pero algo especial está ocurriendo con este paralítico de Betesda, que es que cuando llega Jesús le dice: ya no va a ser el primero que llegue al estanque, ya no va a ser el primero que toque las aguas del estanque,
Ya no va a ser el que se acerque al estanque porque el ángel está revolviendo las aguas. Sí, estás acostumbrado a ver eso. Estás acostumbrado a que yo te hable de esa manera. Estás acostumbrado a que yo responda con milagros y prodigios de esa manera. Pero Dios es un Dios que cambia la forma como habla el corazón del hombre. Por eso es que, aunque Juan en capítulo 5, Dios le habla a este paralítico de Betesda y le dice, lo has hecho de esa manera, pero hoy lo vamos a hacer de otra forma distinta. Y le pregunta, ¿quieres ser sano? Es un Dios que rompe paradigmas. Es un Dios que rompe tus moldes. Es un Dios que rompe la forma como hace las cosas. Son las formas en las que Dios habla que no logramos entender. Son las formas en las que Dios se comunica que no logramos percibir. Sabemos que hay algo de Dios en ese hecho. Sabemos que hay algo de Dios en esas palabras. Sabemos que hay algo de Dios en lo que te ha ocurrido, pero no logras entender cuál es el mensaje de Dios para tu vida. Y quiero decirte algo en este momento. No por la dificultad del mensaje. No lo logras entender por la dificultad del mensaje, sino que no lo logras entender por la dificultad de tu corazón. El mensaje no es difícil entenderlo en este momento. No porque el mensaje de Dios no sea claro. No por eso, sino porque nosotros tenemos un gran problema. Y es que a veces queremos que Dios nos hable de la forma que queremos que Dios nos hable. Y es por eso que ahí debemos entender que las formas en las que Dios habla, que aunque a veces no la logremos entender, no son por la dificultad del mensaje, de la claridad del mensaje de Dios, sino por la dificultad de nuestro corazón. Yo creo que una de las razones por las cuales Dios nos habla en el ruido del silencio, una de las razones por las cuales Dios nos habla en el ruido delicado del silencio, es para que nosotros no hagamos de lo común, no hagamos de lo sagrado algo común. No hagamos algo de lo que es santo, de lo que es sublime en Dios. Hagamos de pronto algo que sea vil, cotidiano, rudimentario. Y es por eso que Dios empieza a actuar de esa manera. Y Dios cambia las formas como habla. Y Dios cambia no el mensaje, sino la forma como empieza a hablar al corazón del hombre. Por eso no se me extraña que esta pandemia tal vez sea el ruido delicado del silencio, hablando a la voz de alguien, hablando a la voz de una familia, hablando a la voz de un ministerio, hablando a la voz de una iglesia, hablando a la voz de pronto de un creyente, de una hija de Dios, de un pastor, de un amigo, de una amiga, hablando la voz de alguien, porque Dios habla de distintas formas, pero su mensaje sigue siendo el mismo. Por eso es una de las razones por las cuales Dios usa el ruido delicado del silencio. Porque Dios es un Dios que cambia las formas como habla con su pueblo. Número 2. La segunda razón por la cual Dios usa el ruido delicado del silencio es que Dios quiere cambiar tu condición. Dios quiere cambiar tu condición. Y aquí quisiera detenerme un momento para decir lo siguiente. Y es que Elías quería saber dónde estaba Dios. Elías se refugió en esa cueva porque Elías quería buscar a Dios. Elías quería hallar a Dios. Pero la pregunta no era esa, porque aunque Elías quería saber dónde estaba Dios, realmente Dios quería saber
¿dónde estaba Elías? Y esto nos cambia por completo el escenario que está viviendo y que estamos leyendo ahí en Primera de Reyes, el capítulo 19. Porque no estamos viendo a un Elías, aunque parece que él argumenta eso: he tenido vivo celo por Jehová mi Dios, por eso me he escondido, porque solo yo he quedado. O sea, me he refugiado porque estoy buscándote, me he refugiado porque quiero hallarte. Pero Elías quería saber dónde estaba Dios, pero Dios realmente lo que quería era saber dónde estaba Elías. Y esto nos debe llamar muchísimo la atención, porque una pregunta mal formulada de la vida puede llevarnos a conclusiones incorrectas de la realidad. Y quiero repetirlo una vez más: una pregunta mal formulada de tu vida puede llevarte a conclusiones incorrectas de la realidad que estás viviendo. Esto es extremadamente importante, porque Elías pensó que lo que estaba haciendo en ese momento, que se estaba guardando para Dios, que se estaba refugiando para de pronto preservarse en Dios, Dios le deja claro que Elías se estaba escondiendo no para Dios, sino para él mismo. Elías estaba en la cueva no por temor a Dios, sino por temor de él mismo. Y es por eso que en ese momento Dios lanza una de las preguntas más contundentes de todos los tiempos. Dios lanza una de las preguntas más fuertes para el ser humano. Dios hace una de las preguntas más antiguas hechas al ser humano. Escuche la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? No solamente qué haces, sino qué haces aquí, Elías. ¿Saben por qué? Porque hay personas que pueden estar en un lugar o pueden hacer cosas, pueden estar en cosas, pero no vivir para esas cosas. Recuerde el joven rico que se acercó a Jesús y le dijo este joven rico: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le dijo: los mandamientos sabes: no adulterarás, no hurtarás, no harás esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Y le dijo: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto lo he hecho. Todo esto lo he cumplido. En esto estoy. Estoy en esos mandamientos, estoy en esos principios, lo he hecho, Señor. Y le dijo: ¿quieres ser perfecto? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro conmigo en el reino de los cielos. Y dice que esta pregunta le retumbó tanto en su corazón que su semblante se decayó, que su mirada se apagó y que se fue tan triste, porque eran muchas sus posesiones y sus bienes. Una pregunta terminó desarmando a este joven rico. Y el gran interrogante que surge ahorita es: si él estaba en esos mandamientos, ¿por qué no estaba viviendo para el Dios de esos mandamientos? Porque hay cosas que tú puedes hacer en Dios, pero no para Dios. Por eso es que Elías se mete a la cueva, porque él había escuchado la ley, había escuchado que ese era el lugar de refugio, y él va al lugar donde él acostumbraba.
Él va al lugar donde de pronto acostumbraba, pero Dios quería cambiar su condición. Porque él sabía y conocía y estaba en los mandamientos, pero no estaba viviendo para el Dios de los mandamientos. Y es por eso que le pregunta, claro, estás en el monte, Horeb, estás en el monte Sinaí, estás guardando los mandamientos, estás guardando la santidad, te estás guardando como hijo de Dios, no estás pecando como hijo de Dios, estás en los mandamientos, pero estás viviendo para Dios. Esa era la pregunta que le estaba haciendo Dios a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Porque estás en la cueva. Pero ¿qué haces en la cueva para vivir para mí? Y es justamente entonces ahí donde nosotros logramos entender que Dios quiere cambiar nuestra condición. Que Dios quiere cambiar la forma en cómo nos relacionamos con Dios. No es solamente lo que podamos hacer en ese lugar, es también cómo podamos vivir para Dios en ese lugar. Y es por eso que si hoy se terminara la cuarentena, uno pudiera preguntar en esta mañana, ¿qué has hecho para Dios en esta cuarentena? ¿Qué has hecho para Dios en esta pandemia? ¿Qué has hecho para Dios en medio de este virus? ¿Qué has hecho para Él? ¿Realmente lo que hacemos lo hacemos para Él o lo hacemos para nosotros? Pues Dios, en el ruido delicado del silencio, quiere cambiar esa condición de no solamente hacer en, sino hacer para Él. Y el tercer elemento por las cuales Dios usa el ruido delicado del silencio para hablar al pueblo de Dios es este. Y es que Dios usa el ruido delicado del silencio para reorientar la forma de hacer tu vida. Dios usa el ruido delicado del silencio como un proceso para reorientar la forma de hacer tu vida. Porque cuando Elías sale de la cueva, cuando ese ruido delicado del silencio lo saca de la cueva a Elías, dice la palabra del Señor que lo saca con una nueva visión, lo saca a un nuevo propósito. ¿Sabe por qué? Porque el ruido delicado del silencio viene para hacer cambios especiales en tu vida. Viene para hacer cambios especiales en tu corazón. Viene para hacer cambios especiales en tu liderazgo. Viene para hacer cambios especiales en tus finanzas. Y es por eso que ahí necesitamos entender que Dios sigue hablando al corazón de los hombres y que necesitamos aprender a refugiarnos sí en Dios, pero escuchar y lograr identificar en esos ruidos delicados de silencio. Porque cuando Elías pensó que todo se había terminado en la cueva, porque cuando Elías terminó de ver que en el fuego Dios no estaba, que en el terremoto Dios no estaba, que a los lugares que él había frecuentado no estaba, que en las circunstancias de cómo Dios le hablaba, Dios no estaba, que como la forma de Dios, cómo le proveía, ahorita no estaba, que en el momento donde él se encontraba no estaba percibiendo a Dios. Entonces Dios usó el ruido delicado del silencio. Y cuando Elías logró aceptar que Dios hablaba también de ese ruido delicado del silencio, dice la palabra de Dios que él salió de su cueva. Que él salió de su cueva. Y cuando salió de ahí, cuando salió de ese lugar, Dios terminó de demostrarle que Dios siempre va a tener la última palabra.
que Dios siempre va a tener la última decisión. Porque cuando Elías pensó que en la cueva se había cerrado el capítulo de su vida, Dios lo saca de ese lugar. ¿Saben para qué? Dice la palabra del Señor ahí en Primera de Reyes, el capítulo 19. Dios lo saca de esa cueva para ir a ungir reyes. Dios lo saca de esa cueva para ir a ungir príncipes. Dios lo saca de esa cueva para ir a ungir profetas. Y le dicen: no te preocupes, Elías, de lo que tú de pronto no has podido hacer, vas a ungirlos a aquellos que van a poder hacer. Y Dios empezó a usar de una manera poderosa a Elías para ungir a príncipes, para ungir a reyes y para ungir a nuevos profetas. Porque cuando Dios comienza una obra en ti, Él no va a descansar hasta que Él la termine. Ese es el Dios en el cual hemos creído. No es un Dios que te deja a la mitad del camino. No es un Dios que pase por el camino y que cuando te vea desahuciado, y que cuando te vea enfermo, y cuando te ve golpeado, y cuando te ve de pronto en necesidad. Este Dios no es un Dios que pase de largo. Este no es un Dios como enseñan las religiones, que pueden pasar de largo. Este es un Dios que se detiene. Es un Dios que es un buen samaritano. Se detiene para vendarte, se detiene para curarte, se detiene para echarte aceites y aún para llevarte a un lugar donde tengas reposo para tu vida. Es un Dios que no te va a dejar en la mitad del camino. Es un Dios que te va a seguir usando a la iglesia. Es un Dios que va a seguir usando a sus hijos. Es un Dios que va a seguir usando a su pueblo en medio de estas circunstancias para seguir llevando uno de los mensajes más poderosos que puede haber. Por eso le dice Elías: tu trabajo no se ha terminado. Tu trabajo no se ha terminado. Yo te voy a seguir usando, y en esta nueva dimensión vas a empezar a ungir reyes, vas a empezar a ungir príncipes, vas a empezar a ungir profetas. Y empiezas a entrar donde nadie puede entrar. Y Dios te empieza a usar donde nadie ha sido usado. Y Dios te empieza a llevar donde nadie ha podido llegar. Y Dios te empieza a dar palabras donde nadie de pronto ha tenido la posibilidad de escuchar alguna palabra. ¿Sabes por qué en esta mañana te estoy diciendo esto? Porque es el Dios que te quiere capacitar en el ruido delicado del silencio, para que tu visión no solamente se quede en tu corazón, sino para que también tu visión pueda contagiar a otros. Por eso la visión de Elías no se termina en Elías, sino que dijo: también la haré reposar sobre Eliseo. La visión de Elías no se termina en Elías, la haré reposar en Jehú. La visión de Elías no se termina solamente en Elías, la haré reposar sobre los reyes, porque a lo que yo te he llamado también te llevaré para que lo cumplas, y no descansaré hasta que llegues a ese propósito, Elías. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que Elías, estando en esa cueva, dice la escritura que él salió y Dios hizo lo que él había proyectado hacer en Elías. El ruido delicado del silencio no viene para dejarte en el desierto, no viene para dejarte en esa cueva, no viene para abandonarte en medio de tus circunstancias, no viene para dejarte en medio de la soledad que vives. El ruido delicado del silencio llega a tu vida para llevarte a otro nivel, un camino inexplorado por nosotros, un camino que no se ha recorrido antes. Hoy muchas iglesias y muchos hermanos creyentes, pastores, líderes, ministerios
Están caminando por el ruido delicado del silencio, en donde hay soledad y tal vez incertidumbre, donde las voces se callan, pero la de Dios se hace audible, donde las circunstancias parecen fuertes y donde los problemas parece que se ensanchan. Pero este Dios sigue guardando a la iglesia aún en estas circunstancias y sigue hablando de forma contundente al corazón de la iglesia. Hoy, cuando la soledad se hace más fuerte, el poder de Jesucristo sigue hablando al corazón de sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque en el ruido delicado del silencio, Dios te llevará a otro nivel. Ya no serán según tus fuerzas. Tu lógica caerá. Tu visión tal vez caerá. La forma de hacer las cosas caerá. Pero Dios sacará de ti un hombre y una mujer mucho más poderosa, mucho más grande de lo que antes te habías visto. No te mires al espejo cada mañana. ¿Sabes por qué? Porque en el ruido delicado del silencio, Dios empezará a transformar algo más poderoso en tu corazón. La grandeza no vendrá sobre lo que vienes, la grandeza vendrá en lo que Dios cambiará muy dentro de ti. Por eso, en este momento, yo quiero invitarte a que aprendamos a descifrar y a conocer en el ruido delicado del silencio la voz de Dios. Porque este Dios es un Dios que cumple su palabra. Y si Él prometió que lo haría, lo hará contigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Acompáñame en una oración en esta mañana. Acompáñame en este momento en una oración. Y vamos a pedirle a Dios, en un momento de quietud, que nos ayude a escuchar, que nos ayude y nos permita escuchar su voz en el ruido delicado del silencio. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, invocamos tu nombre, mi Dios, en esta mañana, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, a todos los que nos están escuchando a través de este medio, que tú sigas tocando su corazón. Que tal vez alguien allá en su casa, tal vez no entienda qué es lo que está ocurriendo, pero hay una pequeña voz que le habla, que todo va a estar bien, que Dios está en control, que Dios sigue ayudando a su pueblo, que Dios te va a seguir proveyendo, que Dios te va a ayudar. Es un ruido delicado del silencio, el cual Dios empieza a hablar, que Dios te va a usar, que Dios te va a transformar, que Dios te va a cambiar. Allá esa voz delicada del silencio. Te pido en este momento, Señor, Espíritu Santo, tú que puedes llegar a donde mi voz tal vez no puede llegar. Te pido, Espíritu Santo, que puedas llegar donde mis palabras no pueden llegar. Llega al corazón en este momento y cámbialo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La paz de Cristo con todos ustedes, mis queridos amigos, amigas, hermanos y hermanas, deseándoles un día muy bendecido, y recordemos que Dios sigue hablando en el ruido delicado del silencio. Dios les bendiga, paz de Cristo.